¿Sabías que en los años 60 ninguna banda grababa las pistas de audio de sus discos? Este trabajo lo hacían una serie de profesionales que se les llamaba la cuadrilla de demolición o Wrecking Crew. De esto hablaremos en el siguiente video. Hola, ¿cómo están, comunidad furtiva? En esta ocasión hablaremos de un tema súper interesante que trata de cómo se grababan los hits en los años 60. Por eso les traigo el video. ¿Quién es la cuadrilla de demolición? Pues bueno, la cuadrilla de demolición o The Wrecking Crew era una banda de músicos de sesión en los años 60. Eran aproximadamente 30 músicos. No se sabe bien porque ni siquiera ellos, cuando se les ha entrevistado, han dicho exactamente cuántos músicos eran, ¿no? Pero bueno, eran 30 aproximadamente, entre bajistas, bateristas, pianistas, guitarristas, percusionistas y demás. Fíjense que en los años 60 ninguno de los artistas que firmaba alguna disquera tenían la profesionalidad suficiente como para grabar sus propias pistas en un estudio de grabación profesional. Recordemos que antes todo se grababa a cinta y no había sistemas digitales como ahora, ¿no? No existía el autotune, no se podía editar, ¿no? De esa manera tan perfecta como se edita en estos tiempos. Por eso ya existían músicos ya de carrera que se dedicaban exclusivamente a la grabación de audio, ¿no? Porque hay que tener cierto expertise para grabar en un estudio de grabación. O sea, una cosa es que seas un muy buen músico de en vivo y otra cosa es que seas un muy buen músico ya de grabación. Son cuestiones muy distintas, ya que en un estudio de grabación se queda todo, hasta el más mínimo detalle se queda plasmado. Y recordemos que las estrellas juveniles en los años 60 pues no sabían ni siquiera pararse en un escenario, ¿no? Ahora muchísimo menos sabían las técnicas de grabación o cómo comportarse en un estudio. Para las grandes compañías era más fácil hablarle a un grupo de profesionales que hicieran los arreglos y que grabaran toda la música de los discos de los años 60, ya sea de la banda que sea, ya sea desde el propio Elvis Presley hasta los Monkees. Esta sección de músicos que se le denominó The Wrecking Crew o la cuadrilla de demolición tenían pues filas y filas y filas de trabajo, ¿no? Porque eran los mejores en la industria. Entonces tú como productor tenías ya un proyecto y en lugar de esperar a que tus jóvenes descubiertos, ¿no? Tus jóvenes descubrimientos grabaran en 100 o más tomas un disco, pues le hablabas a la cuadrilla de demolición y ellos lo hacían hasta en un día. Se cita que ellos grababan un disco completo en un día. Estaban así de brutales, eran expertos en lo que hacían, ¿no? En ese entonces también ya estaba un joven productor, Phil Spector, muy conocido, que inventó un sistema de grabación que le llamaban el Wall of Sound. El Wall of Sound era hacer que la grabación sonara súper gorda. Por ejemplo, empleaba 3 pianistas. Tocaban 3 pianos al mismo tiempo para hacer la sección de uno solo. Por ejemplo, también en la sección de los bajos ocupaba un contrabajo, un upright bass, un contrabajo y un bajo eléctrico tocando al unísono. Entonces ya tenían una sección de graves muy ponchada. También en las guitarras no metía 1 o 2 como lo traían las bandas comunes. Él metía hasta 8 guitarristas. También la sección de percusión eran igual 8, 9, 10 elementos. Ya este grupo gigante de músicos que grababan de golpe, no era track por track como nosotros lo conocemos. Él le llamaba Wall of Sound. Y por eso suena así tan gordo, tan contundente. Pero mucha gente no sabía que atrás había alrededor de 15, 20 músicos en ese Wall of Sound. Y encima, pues ya nada más los artistas favoritos en ese entonces, pues llegaban
y hacía nada más los tracks de voz. Estos músicos tenían sesiones interminables y nada más cambiaban de un estudio para irse a el otro. Curiosamente, nadie supo de su existencia porque no estaban los créditos atrás de los discos. Ellos nada más se les pagaba por sesión, porque tampoco cobran regalías ni mucho menos. Ellos les pagaban por sesión y listo, era todo. Pero eran muy bien pagados. Estos cuates se llegaban a meter hasta $5,000 de aquellos por semana. O sea, ganaban $20,000 al mes aproximadamente. Y esta racha pues les duró más o menos como 10 años. Entonces amasaron una fortuna bastante pesada. Para ellos era un trabajo normal, era como ir a la oficina. Se despedían de sus hijos porque había hombres y mujeres. Las mujeres también, había bajistas mujeres. Carol Kane era una de las mejores de la industria. Y era una señora que tenía 3 hijos. Llegaba de vestido y demás en los años 60 y grababa sus secciones de bajo. Ellos lo tomaban como un trabajo de oficina de 9 a 6, pero les pagaban increíblemente. Ellos no esperaban el reconocimiento, ni ser famosos, ni estar bajo el escrutinio público, ni bajo los reflectores. Ellos llegaban de traje y corbata, se aflojaban, se quitaban el saco, se aflojaban un poco la corbata, se sentaban, se montaban la guitarra y esperaban las indicaciones del productor. Pero esta disposición de trabajo hizo que se volvieran los mejores del mundo para esa situación, ¿no? Para el estudio de grabación. Como anécdota se dice que los propios artistas elogiaban a estos músicos de sesión, comentándoles que había secciones de instrumentales o solos de guitarra o solos de piano que ellos no podían replicar en vivo y que hacían versiones light o versiones aproximadas de los solos de guitarra o de los solos de piano, para que se dieran una idea del nivel que traían ellos y el bajo nivel que tenían los artistas que se volvían famosos. Muchos de ellos también tenían 2 trabajos. Por ejemplo, en la mañana se iban a grabar al estudio, se aventaban 1 o 2 sesiones de 4 o 5 horas y terminando comían y de ahí se iban a tocar a la escena nocturna de Los Ángeles y algunos de Las Vegas y otros en Nueva York. O sea, en la mañana tocaban en el estudio de grabación y en la noche tocaban en los bares y hasta en algunos antros de striptease. Comentemos también el caso de los Monkees, que fue muy famoso, que decían que ellos no tocaban sus instrumentos y que no eran músicos profesionales y que simplemente hacían pantomima. Fíjense que el caso de los Monkees es muy particular porque fue el único caso que se destapó en su momento. Pero en realidad el 98% de los artistas estaban en esa situación. Eran músicos improvisados que solo tenían ese look juvenil, ¿no? Que quedaba muy bien en las pantallas de cine o en la tele, pero que en realidad no tenían las tablas ni el expertise para tocar o componer su propia música. Así estaban todos. Pero el caso particular de los Monkees es que ellos, la gente sí se enteró que los Monkees no tocaban. Pero en realidad nadie tocaba, ¿no? Todo esto de la cuadrilla de demolición terminó en los años 80 y antes, con el principio o el inicio ya del rock pesado, el heavy metal y demás, que las bandas ya componían y tocaban su propia música. Ya no era un pasatiempo juvenil que tomaban en gracia a algunos productores y los lanzaban al estrellato. Ahora ya los músicos ya se lo tomaban en serio y estudiaban y algunos con carreras en el conservatorio se lanzaron a hacer sus propios proyectos y algunos se volvieron muy famosos. En ese estilo musical nacieron los mejores músicos de la historia, los mejores bateristas, los mejores bajistas, tecladistas, guitarristas y vocalistas, por supuesto. Eso fue el final o lo que clavó el último clavo en el ataúd de los músicos de sesión de los años 60 y le dieron paso ahora a esta nueva era del rock, donde los músicos ya se preocupaban en volverse profesionales en su instrumento y en grabar ellos mismos sus secciones de música.
Una cuestión muy particular es que actualmente no todos tocan sus secciones. Recordemos que muchos músicos o muchos artistas, más en el lado de la música pop, música más comercial, son gente que ya le llegan con el producto terminado, grabado por otras personas, y ya solo el artista graba sus pistas encima, ¿no? Pero ahora ya hay muchas herramientas como el autotune para maquillar esas grabaciones. Desgraciadamente, actualmente también ya está bajando, o estamos regresando a esa época donde ahora los músicos tienen que doblar sus secciones tocadas por gente verdaderamente profesional, y ellos pues ya solo ponen la cara en la tele o ahora en los videos de YouTube. Pero la música muchas veces es grabada ahora sí por músicos profesionales. Pues bueno, queridos furtivos, con eso cerramos el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que se enteren cuando subo un video nuevo. Abajo les dejo los enlaces a mi Patreon y las donaciones de PayPal, por si quieren ser patrocinadores de este proyecto. Pues cuídense y hasta la próxima. Les habló el antagonista. Adiós.